Boa tarde a todos e todas. A gente hoje está começando o nosso sexto webinário da América Latina do IBDU. Hoje a gente vai falar sobre o Chile. Agradecer ao Edésio pela essa iniciativa que é um sucesso. Ele estava aqui mesmo falando, a ideia é que também se transforme em um livro eletrônico. E a Letícia Osório, que é nossa coordenadora de relações internacionais. Então, passo a palavra para o Edésio, lembrar que a gente está gravando esse webinário, assim como quem não conseguiu ver os outros também pode entrar nas nossas redes sociais, todos estão lá disponíveis, e a ideia também é que a gente disponibilize o vídeo de hoje. E peço também para todo mundo deixar a câmera, quem não estiver na mesa, né, desligada, e também os microfones para a gente ter um melhor vídeo. Então, passo a palavra para o Edésio. Muito obrigado, Helena. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar novamente com vocês nessa série de webinários promovidas pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, sobre temas de política urbana em países latino-americanos que têm uma relevância especial para as discussões que também estão acontecendo no Brasil. Nós começamos com uma discussão sobre a Argentina, tentando entender o processo que levou à formulação do atual Plano Nacional do Solo na Argentina. Depois promovemos um debate sobre o Peru e a ênfase foi na relação entre os programas de regularização de assentamentos informais no Peru com a pandemia. De que maneira que os efeitos tão dramáticos, tão trágicos da pandemia no Peru tinham uma relação com a natureza das políticas de regularização dos assentamentos informais no Peru. Depois promovemos um debate sobre a Colômbia e o interesse foi discutir como, no caso colombiano, que é muito conhecido pela qualidade das intervenções urbanísticas, tem se dado ou não, né, a participação da população nos processos decisórios. Então, a ênfase foi na qualidade da governança dos processos urbanos naquele país. No caso do Equador, a discussão foi mais voltada para entender a razão de um aparente processo de desmonte da legislação urbanística naquele país. Quer dizer, todo um avanço, primeiro com a aprovação da Constituição, depois a importante Lei Nacional de Ordenamento Territorial, porém, nos últimos meses ou no último ano, tem havido uma pressão muito grande pela desregulamentação e mesmo pela revogação de certas leis. Então, o debate foi sobre as tensões desse processo político que tem levado ao questionamento da ordem jurídica. E, finalmente, na última sessão, discutimos o caso do México, e o interesse foi entender também como que os processos históricos de produção do solo, de produção informal do solo e de regularização de assentamentos urbanos naquele país levaram ao atual contexto, no qual não apenas no caso da Cidade do México houve um avanço no sentido de aprovar uma Constituição que reconhece o direito à cidade, como também com o novo governo federal no México foi lançada a base de uma nova política nacional do solo urbano, de alguma forma semelhante ao processo argentino. Hoje, a nossa discussão vai ser sobre o caso do Chile. O Chile talvez seja dos grandes países latino-americanos, quem sabe, o menos conhecido do ponto de vista das questões urbanas, das questões habitacionais e das questões fundiárias. Quer dizer, o Chile é um país muito conhecido internacionalmente, talvez até mais do que outros países latino-americanos, pelo seu conjunto de políticas socioeconômicas, né, de natureza neoliberal nos últimos 40 anos, né, e criou-se essa visão de um país estável, de um país eficiente, de um país sem pobreza, de um país com uma população mais hegemônica. Essa é, de certa forma, a imagem que muita gente tem do Chile internacionalmente. Tem havido pouca discussão sobre conflitos sociais, sobre conflitos urbanos, sobre conflitos fundiários, né? Em parte porque os urbanistas
chilenos, na minha experiência, pelo menos, participam pouco dos debates regionais latino-americanos e mesmo dos debates internacionais. Há um espaço maior, mais significativo, para a política habitacional chilena, que é uma política centenária, sem dúvida, a política habitacional mais sólida dos países latino-americanos, tanto em termos do tempo de sua aplicação em diversos estágios, naturalmente, quanto em termos dos números, né, da quantidade da produção da moradia social naquele país. E esse modelo chileno da produção habitacional de interesse social se tornou uma referência internacional. Está na base das políticas da África do Sul, da política do México, da política brasileira, Minha Casa Minha Vida. Todas essas grandes políticas habitacionais foram buscar na experiência chilena as bases, né, da sua concepção. Agora, em termos jurídicos, né, de maneira muito compatível com esse contexto, né, do neoliberalismo, do lugar do Estado, do lugar do mercado, a ordem jurídica chilena é muito calcada na ideia da propriedade individual, né? Não é um país onde existe uma discussão, como em outros países latino-americanos, sobre a função social da propriedade, né? Há pouca discussão, ou pelo menos pouco conhecimento fora do Chile, sobre os processos de produção informal, sobre os processos de segregação socioterritorial, não é? Enfim, é como se não houvesse, no caso chileno, essa dimensão tão fundamental em outros países latino-americanos, que é a produção informal do espaço urbano e do acesso à moradia precária. No entanto, nos últimos anos, começaram a surgir as brechas, as rachaduras nessa visão que muita gente tinha e ainda tem do Chile. Num primeiro momento, nós começamos a escutar as notícias sobre as disputas em torno do acesso à água. A água que tinha sido privatizada no Chile de maneira, né, absoluta, muito mais radical do que em outros países, e gerando, mais recentemente, uma série de conflitos sociais quanto ao acesso à água, ao preço do serviço, à qualidade do serviço. Depois, também, começaram a surgir as notícias sobre a crise generalizada do sistema de pensões, né, todo que também passou por um processo de privatização e, enfim, um modelo que outros países têm tentado impor de alguma forma, mas que tem levado a muito sofrimento no Chile, sobretudo, naturalmente, da população mais idosa, que se vê hoje, né, sem condições de manter a mesma qualidade de vida, o mesmo poder aquisitivo. Depois começaram a surgir as notícias sobre conflitos fundiários, né, envolvendo, sobretudo, o povo mapuche, né, que é um povo pouco conhecido fora do Brasil. Nós conhecemos mais outros grupos indígenas, mas essa relação, né, desses grupos na Argentina e no Chile veio à tona com muita força nos últimos anos, né? Desastres ambientais extremos, também cada vez mais comuns. No caso chileno, tem trazido ou colocado, né, mais ênfase ou mais vigor numa série de precariedades, né, da infraestrutura, dos serviços, da moradia, e também, no contexto específico das políticas de moradia, uma avaliação com um pouco mais de nuance, né, sobre as dificuldades que a política de moradia no Chile tem tido de promover integração socioespacial e, sobretudo, a maneira como os mais jovens têm sido afetados por um modelo que acaba por confirmar um processo de segregação socioespacial. No ano passado, todas essas tensões se reuniram e vieram à tona como um vulcão, né? Quer dizer, aquela imagem que se tinha do Chile de estabilidade, de um país homogêneo, de um país sem pobreza, de um país sem desigualdade, foram muito questionadas pelo vigor dos conflitos sociopolíticos que nós todos acompanhamos, né, ao longo de meses, antes da pandemia e agora durante também a pandemia, né? E veio à tona
sobretudo, a dimensão da desigualdade no Chile, que é também uma desigualdade urbana, uma desigualdade habitacional. Quer dizer, é um fenômeno que passa por infraestrutura, acesso a serviços, acesso à moradia, qualidade, né, da moradia, qualidade desse processo de produção do solo, e, desde então, né, o conflito sociopolítico levou, né, à convocação de uma Assembleia Constituinte, que é o grande desafio colocado para os chilenos agora, um questionamento profundo do modelo neoliberal em todas as suas dimensões, inclusive a dimensão urbana e a dimensão habitacional, né? E esse processo está começando agora. Então, é um prazer enorme discutir o caso chileno com duas colegas que têm uma excelente reflexão sobre aquele país. São duas sociólogas, duas urbanistas, especializadas, sobretudo, nas políticas de planejamento e gestão urbano, ambiental e habitacional do país. E é um luxo, na verdade, contar com a participação da Isabel Brain e da Alejandra Hasse conosco. E antes de passar a palavra para que elas possam nos situar um pouco sobre esses processos e com uma ênfase também no que nós podemos esperar da Assembleia Constituinte no Chile sobre as questões urbanas, a questão da moradia, a questão fundiária, né? Antes de passar a palavra para ela, eu vou passar a palavra para Letícia Osório, a diretora de Relações Internacionais do IBDU, que sempre faz um diálogo entre essas questões desses países que nós estamos explorando com as questões mais específicas do caso brasileiro. Então, Letícia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e a palavra está com você. Obrigada, Edésio. Obrigada, Isabel e Alejandra, por aceitar participar desse webinário. Estamos muito interessados na questão do Chile e essa erupção que o Edésio se refere, que ocorreu no ano passado, nos remete indelevelmente às jornadas de junho de 2013 no Brasil. Principalmente porque o início delas foi por uma mesma razão, que foi o aumento do preço da passagem, no caso nosso foi o ônibus, e que a juventude, os estudantes foram às ruas questionar, e esse movimento incentivou outros e fez com que uma multidão de pessoas fossem às ruas. Claro que o caso do Brasil é diferente, principalmente quanto aos encaminhamentos, mas os movimentos aqui se iniciaram com um poder emancipatório, se questionava a Copa do Mundo e as Olimpíadas e os impactos que esses projetos estavam trazendo para as populações dos assentamentos informais, sobretudo, né? E também para o custo do público, dos recursos públicos investidos, que não eram transparentes, não tinham participação, mas que acabou sendo capturado por grupos políticos de direita. Foi um movimento em disputa e foi instrumentalizado para um processo que acabou solapando a própria democracia. Além também da falta de resposta adequada do governo de esquerda daquele momento a essas demandas sociais. Eu pessoalmente participei de algumas, eu estava no Rio de Janeiro naquele momento, e vi muitos cartazes e movimentos relacionados ao direito à cidade, demandando que os despejos fossem suspensos durante a Copa, que não ocorressem, que a ocupação militar da cidade não ocorresse, enfim, uma série de demandas que também não foram escutadas pelo governo federal à época. E isso fez, além disso, todo o movimento anticorrupção, que acabou focando apenas no partido do governo, o Partido dos Trabalhadores, e exaltando a questão da Lava Jato nesse processo que desembocou no impeachment da presidente Dilma. Mas as jornadas de 2013, elas não questionavam a Constituição.
né? Porque elas questionavam a implementação da Constituição, na verdade, das políticas sociais. É isso que os movimentos buscavam. E no Chile, esse movimento em busca de uma nova Constituição, ele se dá em função desses enclaves autoritários que permaneceram na Constituição depois que o governo Pinochet acabou, né? E também o que é diferente, isso vai ser muito interessante ouvir, é que esse processo constituinte ele vai ser exclusivo no Chile, inclusive ele vai ter uma paridade de gênero, né? Se discutiu isso muito. Em 1988, ela não foi exclusiva, porque alguns senadores tinham sido eleitos, que participaram, tinham sido eleitos pelas regras do regime anterior, do regime militar, e também essa Assembleia Constituinte ela acabou virando Congresso Nacional. Então, alguns problemas ocorreram, mas agora no Brasil a gente vive um processo desconstituinte, na verdade, com reformas na contramão dos princípios que orientam a própria Constituição brasileira. E aqui no Brasil já há houve um discurso a partir do movimento do Chile, um discurso oportunista sobre uma nova Constituinte aqui no Brasil, mas com o objetivo de retirar mais os direitos, porque hoje tudo isso teria que passar por emendas constitucionais, que exige uma votação qualificada das duas casas. Então, esse é um processo que se encontra aqui no Brasil. E seria muito importante saber, né, já introduzindo, quem negociou essa constituinte com o governo, né, que também respondeu de uma maneira diferente. Seria interessante ouvir como o governo respondeu a essa demanda. E também, será que isso vai inaugurar ou contribuir para esse novo constitucionalismo latino-americano que iniciou com as constituições do Equador e da Bolívia, trazendo essa questão socioambiental e ambiental cada vez mais forte, que tem muito a ver com o tema das cidades, mas que é pouco relacionada. Então, muito obrigada, estamos aqui para ouvi-las e fazer as nossas perguntas. Obrigado, Letícia. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a Isabel, para que ela possa nos situar um pouco sobre o processo chileno e depois, imediatamente, a palavra fica com a Alejandra antes de abrir para os participantes que tiverem interesse em colocar perguntas. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación. De verdad que es un lujo poder estar en este intercambio de ideas y reflexiones respecto a la ciudad y también los alcances profundos que puede tener también ciertas movilizaciones a nivel de la Constitución, ¿no? Nosotros habíamos coordinado con Alejandra, que ella tal vez quería partir, pero no sé si estás ok con eso, Alejandra, o parto yo nomás. ¿Partes tú? Pode ser, Alessandra. Okay. Yo prefiero partir yo porque así yo doy más elementos más de contexto y Isabel preparó más los elementos hacia la constituyente. ¿Puede ser? Perfecto. Al igual que Isabel, estoy muy agradecida de estar acá y de poder escuchar también su visión más externa a un debate que estamos teniendo intensamente aquí en Chile. Yo preparé una presentación, no sé si alguien me puede habilitar para poder mostrarla. No me permite compartir pantalla. Eu já estou arrumando aqui, um minutinho. Helena, claro. dá para... Sim, já estou arrumando. Ahora sí ya puedo. Foi. Yo quisiera darles algunos elementos contextuales de cómo se fue gestando una crisis de acceso a la vivienda en los últimos años y cómo eso tomó una cierta fuerza en el marco de los procesos de octubre pasado en Chile y sobre todo en el último tiempo en la actual pandemia. Esta fotografía la tomé ayer en una ciudad intermedia que se llama Talca en Chile y es básicamente, es interesante la fotografía porque
aparecen los murales ya con este perro negro, es uno de los íconos de la disputa con la policía en las calles, en el marco del movimiento social. El cartel dice queremos vivienda digna, y estas viviendas abandonadas son un proceso de regeneración fallido que inició en este lugar hace 4 años atrás y que no ha podido ser terminado, y quedaron las viviendas simplemente abandonadas y los moradores desplazados del sector. Acá en Chile, por muchos años, en la línea de lo que decía Decio, se entendió que el problema de la vivienda en términos de acceso no era un problema. De alguna forma, la masividad de la producción de vivienda social en los 80 y en los 90, a lo que se suma la visibilidad de los programas de repoblamiento del centro de la ciudad, que generaron subsidios para que llegaran nuevos hogares, y se construyó mucha vivienda en altura en el centro y pericentro de la ciudad, en especial en Santiago, hacía que estuviera esta sensación de que el problema de acceso a la vivienda era un problema que ya habíamos superado, y por lo tanto lo que teníamos que hacer era concentrarnos en mejorar los estándares de calidad de las viviendas, que es algo que se empezó a hacer alrededor del año 2005, la mejora del estándar de la vivienda social, mejorar los barrios y mejorar las viviendas antiguas deterioradas, y entonces se crearon una serie de programas de mejoramiento de barrio y de vivienda, y de alguna forma se dejó de discutir sobre acceso a la vivienda y se comenzó a discutir respecto de la calidad de vida en los territorios, los programas de barrio, etc. Pero, sin embargo, se estaba gestando nuevamente el problema de acceso. Y acá varios elementos. Lo primero es que en las últimas 2 décadas ha habido una disminución muy fuerte de la producción de vivienda social, y con ello un fuerte aumento del déficit habitacional. En los sectores periféricos donde antes se desarrollaba vivienda social, hoy en día lo que uno encuentra es condominios de vivienda orientadas a sectores medios y medios altos, lo que impide el desarrollo de vivienda nueva, social o económica en esos sectores por el alza de los precios del suelo. Y los proyectos de vivienda social se han vuelto cada vez más excepcionales. De hecho, hay una autora que le llama directamente urbanismo de excepción, porque se requiere que confluyan una serie de actores para que logre salir un nuevo proyecto. Tiene que venir alguien que aporte con el suelo, tiene que haber algún subsidio cruzado, tiene que haber algún otro tipo de gestión para que resulte. Pero con los instrumentos normales no es prácticamente posible construir vivienda social hoy en las principales ciudades chilenas. Solo un 2,53% de la vivienda nueva producida en Santiago es accesible para el 40% más pobre, y el 70% de los beneficiarios del subsidio de arriendo no logra concretar su subsidio porque no encuentra oferta de arriendo en los precios que exige el programa. Entonces, no es solo un problema de acceso a la vivienda en propiedad, sino también en arrendamiento para los sectores más pobres. En consecuencia de esto, lo que uno encuentra es que entre el año 2000 y el 2017, en la región metropolitana de Santiago, había un aumento de 37.000 hogares allegados a 175.000. Entonces, es una estadística que fue rápidamente escalando. Los hogares arrendatarios del primer quintil de ingreso gastan casi la mitad de su ingreso en arriendo. Y además, entre el 2011 y el 2018, los hogares en campamento aumentaron de 27.000 a 47.000 en todo el país. Nosotros pensábamos que de alguna forma los campamentos eran una realidad en retirada, y al contrario, en el fondo han tenido una drástica alza. Además, si es que uno lo desagrega por año, esta alza se ha dado principalmente en los últimos 5 años. Entonces, en el fondo, la tendencia es mucho mayor en el aumento. En segundo lugar, el parque habitacional de vivienda social que nosotros tenemos producido entre los años 80 y 90 tuvo una muy baja calidad en su origen y hoy día presenta graves procesos de deterioro. Estas viviendas básicamente eran muy pequeñas, entre 31 y 44 metros cuadrados, presentaban importantes problemas constructivos. Algunas de ellas no es que tuvieran filtraciones de agua, sino directamente cuando llovía, se llovía todo el edificio por dentro también.
Algunas de ellas tenían problemas tan graves como, por ejemplo, que las conexiones eléctricas estaban topando la estructura metálica de los edificios y las personas se electrocutaban al tocar las paredes. Eran problemas importantes que con los años además se han ido agravando. Además de eso, estaban mal conectadas a la ciudad y mal servidas. En el fondo estaban segregadas, que es algo que va a profundizar Isabel. Desde inicios del año 2000 se han ido generando programas muy distintos para poder asumir estas problemáticas. Pero la verdad es que en un origen todos estos programas hacían cuestiones más bien cosméticas o puntuales, arreglar una techumbre, poner una plaza, hacer una cancha, pintar. Y solo en los últimos 5 años ha empezado ya a operar el programa de regeneración urbano-habitacional, que fue precedido por un programa de demolición. En el fondo, cuando hubo un momento en que se vio que había muchas de estas operaciones más pequeñas que no lograban conseguir su objetivo, se reemplazó eso básicamente por un programa de demolición y se demolieron muchas unidades de vivienda. Honestamente no tengo el dato porque el dato es imposible de reconstruir porque no era un programa, sino que simplemente se tomaron decisiones descentralizadas de demolición de edificios que incluso dejaban a veces un edificio demolido al lado de uno que se conservaba, con el consecuente deterioro de la calidad de vida para los que quedaban morando en esos lugares. Y eso evolucionó hacia un programa de regeneración, pero que apenas tiene, creo que son 7 barrios actualmente en intervención, y que no ha logrado terminar ninguno. Uno de los que está en regeneración es el que yo les mostré en la foto del inicio, y para el cual es un programa que tiene muchas dificultades, no porque tenga pocos recursos, ni porque no tenga el objetivo claro, sino que porque la fuerte sectorialidad de las políticas impide una intervención más integral, además de existir una serie de trabas normativas en los procesos de compraventa de las copropiedades que llevan a una lentitud que hace proyectar procesos de alrededor de 9 o 10 años. Entonces, tenemos millones, literalmente, de viviendas construidas de esta calidad, con esta profundidad de problemas, y sin embargo tenemos un programa que apenas logra en 9 o 10 años hacerse cargo de un puñado de conjuntos habitacionales. Entonces, tenemos ahí un atolladero importante. Todo esto hace que parte importante de los problemas de hacinamiento y allegamiento que yo describí como aumento del déficit se traduzcan en una mayor carga de habitantes para estos mismos conjuntos que tienen estas situaciones. Entonces, cuando estamos hablando de allegamiento, de hacinamiento, de que el déficit está creciendo además en unidades que tienen este tipo de características. Un tercer elemento es que a partir del 2000 comienzan a surgir movimientos que desplazan la demanda desde el acceso a la vivienda al acceso a la localización. En los años anteriores, en los 80 y los 90, el enorme flujo de producción de vivienda nueva, de alguna forma, generó también que no existieran movimientos tan claros asociados al tema de la vivienda. En el año 2000 se empiezan ya a ver las primeras restricciones, la imposibilidad de construir vivienda nueva, o solo se podía hacer en localizaciones muy alejadas, y empiezan a surgir movimientos de pobladores que quieren quedarse viviendo en la misma comuna en la que nacieron y en la que crecieron. Y se empieza a evidenciar un poco las tensiones que trae el hecho de que en las localizaciones periféricas que habían sido populares de vivienda social y económica, se haya desarrollado condominios de altos ingresos y que por lo tanto hayan subido tanto los valores de suelo. Y lo interesante es que ellos no buscan solo un acceso a la vivienda, sino que buscan ciudad. Y además en ese proceso reivindican 3 cosas. Lo primero, la crítica a la centralidad del mercado en el proceso de producción de la vivienda. Segundo, destacan la relevancia del poblador y de la autogestión en el proceso de construir ciudad. Y tercero, comprenden la vivienda como un elemento fundamental en el logro de la vida digna, que sería un horizonte de lucha social mucho más amplio y que tiene que ver con cómo queremos producir ciudad y habitarla. Y esto es importante porque esos elementos se retoman hoy en día en los movimientos que hemos visto a partir de octubre. Y el último elemento más de diagnóstico que quería poner
tiene que ver con que los estratos medios también están teniendo fuertes problemas de acceso a la vivienda. Perdón, voy a sacarla de aquí. Disculpen, pero el teletrabajo. Me enchufé de nuevo ya. Los estratos medios también están teniendo fuertes problemas de acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque en el fondo... Perdón. Porque en el fondo tampoco pueden acceder. Ahí se la llevaron, en versión crítica. Tampoco pueden acceder a la vivienda. Y acá es importante algo en lo que va a profundizar después Isabel, y es que los grupos entre el decil 5 y el 8, en general en Chile la política pública, no solo la de vivienda, sino que transversalmente está orientada al 40% más pobre de la población. Y dentro de eso dividen entre el 20% entre el primer quintil y el segundo. Pero toda la política social está orientada a los dos primeros quintiles, ese es el foco. Y en realidad, cuando uno mira la estratificación, los deciles del 5 al 8 tienen mayores ingresos, pero no son estructuralmente diferentes, en su gran mayoría. Y eso, que lo va a profundizar Isabel, los hace igualmente vulnerables a shock de empleo y salud, que es algo que se ha expresado con claridad en este último año en la situación de pandemia que estamos viviendo. En la última década, además, los precios de las viviendas han aumentado 113% y los ingresos de los hogares solo 25%, lo cual ha ido exigiendo los presupuestos el porcentaje del presupuesto del hogar que se dedica a vivienda. Y acá algunos datos contextuales: el 75% de las viviendas adquiridas en Santiago en 2018 tenía un precio accesible solo para el 40% más rico. Y en las localizaciones centrales y pericentrales, las características de vivienda no se ajustan a las de los hogares. En el fondo tenemos una oferta que está principalmente centrada en departamentos de pequeño metraje con un solo dormitorio, en comunas que previamente tienen familias que no podrían caber en un único dormitorio cumpliendo estándares mínimos de hacinamiento. Entonces, también hay un problema que se presenta a los hogares de estratos medios y que genera estrategias como, por ejemplo, el postergar el nacimiento de los hijos, el tener que casarse para complementar ingresos para poder acceder a un crédito hipotecario, o bien el no poder independizarse de los padres. También uno ve en las entrevistas más cualitativas que las personas que se han ido a sectores periurbanos hablan de esto, de cómo ellos no podían continuar adelante en lo que ellos querían hacer en la ciudad porque no tenían posibilidad de acceder a una vivienda y por lo tanto prefieren salir de la ciudad. Entonces también estaría presionando al crecimiento en extensión. Todos estos elementos se terminan visibilizando en lo que pasó en octubre. Y acá esto es interesante porque si bien uno ve la conexión respecto de lo que estaba pasando en acceso a la vivienda, en la práctica una familia de estratos medios que está luchando por acceder a la vivienda y que tiene ese tema frustrado o que bien demanda una gran parte de su presupuesto a vivienda, no conecta con lo que están haciendo los movimientos de pobladores en la calle. Y sin embargo uno sí puede rastrear que es más o menos lo mismo, y eso se vio un poco en octubre, quedó visible. Acá puse dos fotos. Una es esta intervención que se generó en octubre en Plaza Italia, que fue el lugar donde se generaron todas las manifestaciones, que es la foto de mano derecha. Y acá uno lo que puede ver es cómo ellos dibujaron una intervención de arquitectos que dibujaron un departamento de 17 metros cuadrados, que es más o menos el tamaño de las unidades más pequeñas que se están vendiendo hoy día por alto valor, alrededor pucha, ahí no alcancé a hacerla, no hice la traducción de precios antes, pero en el fondo por valores que no serían accesibles para una persona que esté dentro de los primeros 6 quintiles de ingreso, digamos, y son unidades así de pequeñas las que se están vendiendo. Y al otro lado la fotografía la puse porque esta es una foto cualquiera, ustedes pueden googlear fotos de manifestaciones en Plaza Italia, y siempre van a encontrar presente, no sé si ven mi cursor, ese cartel de ahí que dice Ucamau. Ucamau es una organización de pobladores que ha estado activo siempre en todas las protestas de Plaza Italia. Y es interesante porque en el fondo
Esto muestra también la transversalidad de la demanda, que no se trata solo de obtener una vivienda, sino como este horizonte de vida digna, que ha sido lo que ha ido conectando a las organizaciones de vivienda con este movimiento más general. ¿Qué se vio en octubre? Se vio que se multiplican las tomas de terreno y los hogares en campamento. Primero, a partir de octubre y con la pandemia también. Primero buscando visibilizar el problema de la vivienda, y acá, por ejemplo, yo seguí muy de cerca este caso. Es un conjunto de vivienda social que queda en un sector que fue tradicionalmente de hogares de bajos ingresos, que además tiene una historia de haber tomado los terrenos de autogestión, etcétera, y que queda al lado de una viña que está en este momento en situación como de especulación inmobiliaria. Se están desarrollando paulatinamente conjuntos de vivienda orientados al decil más rico. Y ellos entonces, por ejemplo, hacen una toma simbólica. ¿Por qué es simbólica? Porque ellos sabían que iban a ser expulsados de manera muy rápida de ese terreno, pero de alguna forma expresan su demanda, que ellos sienten que la Viña Cauciño, una parte debería ser también para los pobladores sin casa. Y luego se empiezan a producir enormes tomas por la situación de pandemia, porque cómo se expresa esta vulnerabilidad a la que hablábamos antes, en que la gente deja de ser capaz de pagar su arriendo. Acá ponía yo el dato de Techo, que es una organización de la sociedad civil que se dedica específicamente al tema de campamento. Lo que ellos tienen visto es que 3 de cada 10 familias que llegan a campamento lo hacen por no poder pagar el arriendo. Entonces, toda esta situación actual de la pandemia ha generado también el aumento de los campamentos, que no está medido en su totalidad, pero es una realidad. Yo estoy impactada yo recorro mucho la ciudad por mi trabajo y se ve, y han surgido, ¿no? Por ejemplo, Toma Dignidad tiene más de 1000 viviendas, la toma de Lo Errázuriz tiene más de 1000 viviendas, son enormes campamentos que han surgido en los últimos meses. Y ha habido además movimientos hacia el allegamiento, e incluso algunas organizaciones y municipios rurales señalan que está habiendo como procesos de retorno de personas que habían migrado a lugares urbanos a trabajar, en especial jóvenes, hacia sus localidades de origen en la vida rural para llegarse producto de la pérdida de empleo. Hay también una interacción entre lo que ha pasado en la pandemia con la situación de la vivienda social antigua que dijimos antes, no solamente por los niveles de hacinamiento y cómo eso promueve el contagio, sino que también porque estudios previos mostraban que una mujer que naciera en el sector poniente, acá por ejemplo en Pudahuel, tenía 17 años menos de esperanza de vida que una que nacía en el sector oriente de la ciudad. O sea que había una fuerte relación entre los determinantes sociales de la salud y la situación socioeconómica del lugar en donde uno vivía. Y eso también interactuó con la situación del COVID, y por lo tanto tenemos índices de mortalidad mucho más altos en los sectores más pobres y segregados de la ciudad. Y por último, decir que la organización territorial se ha vuelto muy compleja. Luego de octubre surgieron una cantidad enorme de organizaciones territoriales en todas las ciudades que generaron una suerte de, junto con la demanda por nueva constitución y más allá del arreglo institucional que se produjo antes de eso, comenzaron a surgir muchas asambleas territoriales, grupos organizados que buscaban promover una discusión respecto a los cambios que se querían generar. Fueron emergentes, autoorganizados y generalmente vinculados a otras identidades. Eso es súper interesante porque es algo que no teníamos antes, que es la mezcla entre la identidad territorial y la defensa de otras identidades sociales. Entonces uno tiene, por ejemplo, una coordinadora territorial feminista, o bien tiene una asamblea territorial centrada en temas medioambientales o animalistas. En el fondo se juntan esos dos elementos, y pese a que nacieron en el marco de octubre, muchas de ellas han permanecido activas durante toda la situación de pandemia, reorientando su actividad en la lógica de la autogestión, y por lo tanto solo la organización popular va a ser capaz de sacar adelante a los vecinos, de sacar adelante a los pobladores, un poco en la idea de autonomía y también de desconfianza respecto de la labor del Estado. Acá yo personalmente he hecho un trabajo de catastro en 3 ciudades, en Santiago, que es la capital, en Concepción, que es la segunda o tercera
ciudad más grande que tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente, Gran Concepción, y en una ciudad más pequeña que es Talca, que tiene alrededor de 250.000 habitantes, y hemos podido catastrar a través de sus perfiles de redes sociales alrededor de 300 organizaciones emergentes, o sea, que no existían antes de octubre del 2019 y que ahora sí existen, que son emergentes, que tienen identidad territorial y que están en sectores de estratos populares o medios bajos. Son 300 en el caso de Santiago, en el caso de Concepción hay alrededor de 60 y en el caso de Talca son 39, una cosa así. Y acá les quería mostrar estas nubes de palabras, que son las que surgen de las definiciones de las mismas organizaciones. Este es el caso solo de Talca, que es el único que tengo terminado. Esto es cómo definen ellos lo que hacen, qué son, y ahí uno ve la mezcla, en el fondo, entre la idea de lo territorial con otras ideas que tienen que ver con otras cosas, en el fondo lo alimentario, lo feminista, el tema constituyente, acá ese ciclismo, también hay otros de animales, etc. Esta es la consigna o el horizonte de lucha que más utilizan, y acá está como una frase que es muy común en Chile: solo el pueblo ayuda al pueblo, son las palabras que más se repiten, pero también cuestiones como la idea de lucha, de la constitución que queremos, acá por ejemplo lo patriarcal, estar en contra de lo patriarcal, lo feminista, etc. Y esto tiene que ver con lo que hacen, que también ha sido interesante por la cantidad de despliegues diversos que tienen en el espacio. Ustedes hacen desde conversatorios hasta ollas comunes, velatones por los presos que han caído en el contexto de la revuelta popular, rifas, no sé si se entiende en portugués que es una rifa, es como un sorteo para recolectar dinero, en fin, una cantidad infinita de actividades. Entonces, todo esto en la práctica, para mostrarles como cuál es el escenario de organización territorial que enfrentamos en la discusión constituyente, que se caracteriza por esta fragmentación y multiplicidad de identidades territoriales, pero al mismo tiempo muy centradas en la desconfianza del Estado y en una cierta expectativa de autogestión, de autonomía y de autodeterminación, que claramente no se condice con el proceso tal como está diseñado en lo institucional. Eso. Dejo hasta ahí para el espacio para Elizabeth. Y disculpas de nuevo por mis hijas gritonas acá al lado. Gracias, Alejandra. Muy, muy interesante. Bueno, pasamos la palabra a Isabel, pero para los participantes, ustedes ya pueden empezar a formular sus comentarios, sus preguntas para Alejandra en el chat y después vamos a contestar todo, ¿no? Entonces, Isabel, muchas gracias. Gracias. También voy a compartir una presentación con un poquito más general, más amplia que lo que presentó Alejandra, porque, bueno, conversamos las dos y dijimos la probabilidad que nos topemos alta, entonces ella de alguna manera está mostrando el de abajo hacia arriba, yo voy a hacer una presentación un poco más macro de contexto y de cuáles son las discusiones hoy día que se debieran resolver en el proceso constituyente. Entonces, la estructura de mi presentación son 3 temas. Uno, este contexto que me interesa como presentarles las características de las ciudades chilenas, que tienen bastantes características compartidas con las latinoamericanas, no todas. Los desafíos en el fondo son compartidos. Y por otro lado también las políticas urbanas y de vivienda, que de alguna manera ya tocó Alejandra, pero quiero solamente mostrar la línea de tiempo de cómo ha ido construyendo y avanzando la política de vivienda en Chile, para luego, en el fondo, bajar y problematizar el tema del estallido social, así es como nosotros le llamamos a nuestro octubre del año pasado, en que comenzó la revuelta en el Fondo Popular, la pandemia y ciudad, y luego conversar sobre el estatuto de la ciudad en el contexto del proceso constituyente. Entonces, respecto a las características,
a las condiciones de contexto, yo diría que hay 6 temas que son bastante relevantes y me gustaría pasar brevemente por ellos, como para más o menos contextualizar la big picture, como dirían aquí, de lo que está pasando. Por un lado está, bueno, son estos 6 que los voy a ir mostrando uno por uno. A ver, no puedo pasar. Ahí. ¿Cuáles son las condiciones de contexto? Por un lado, está este nuevo grupo social que surgió en Chile y en toda América Latina. El año 2009, el Banco Mundial sacó un reporte en el cual por primera vez decía que en América Latina había la misma proporción de hogares bajo la línea de la pobreza y sobre la línea de la pobreza, y en forma muy optimista declaraba que era el surgimiento de la nueva clase media en América Latina, pero esa nueva clase media no es tal, porque si ven acá en este gráfico, lo que ocurre es que baja la pobreza, medida por las mediciones del Banco Mundial, sube la clase media, pero hay un grupo que emerge, que son los vulnerables. ¿Y son vulnerables a qué? Vulnerables a la pobreza. Hay una autora, una economista, Nancy Birdsall, que en el fondo ella dice, le llama los strugglers, los luchadores, porque es en el fondo este grupo que está en el limbo, que está, no es pobre, porque está justo arriba de la línea de la pobreza, pero tampoco es clase media, sino que está todo el tiempo luchando por no volver a caer a la pobreza. Entonces, para el caso de Chile, yo hice este ejercicio, ocupé los cortes del Banco Mundial, que es hasta $4 es la línea de la pobreza, entre 4 y 10 dólares diarios per cápita, se reconoce que son hogares vulnerables, y clase media entre 10 a 50 dólares per cápita diarios. En el caso de Chile, si uno ve a nivel país, para el año 2015, la tasa de pobreza es bastante poca, ¿no es cierto? Pero en el fondo hay un grupo muy grande que no logra la estabilidad de la clase media. Por clase media, en el fondo, se entiende aquel grupo que, frente a un shock de ingreso o una enfermedad importante, no cae en pobreza porque tiene ahorros, porque el país le ofrece seguridad, una red de seguridad social importante, ¿no es cierto? Entonces, esa es la realidad, el nuevo grupo social que emergió en América Latina, que es bastante relevante para explicar. Otro elemento de contexto es la extrema segregación urbana y homogeneidad social en la periferia de esta política tan exitosa que decía Decio, que implementó Chile y fue replicada en América Latina, donde la verdad que las imágenes, en el caso, aquí está Perú, con el cursor, que la verdad, también en el caso de Buenavista en Brasil, es que parece que hubieran sido arrojadas desde un helicóptero en el medio de la nada. No hay oportunidades ahí. En el fondo lo que ocurre con estas pseudo soluciones habitacionales, en que entran en un rápido deterioro social y urbano, y en el caso de Chile están las demoliciones, o sea, una inversión social tan importante como es la construcción de vivienda, termina en menos de 10 a 15 años demoliéndose. En el caso de México, ya lo conversaban ustedes en otro webinario, el problema de la vivienda abandonada. En Brasil, en el caso de San Pablo, mucha ocupación, en movimiento de ocupas, digamos. Otra condición de contexto, que también es algo compartido con el resto de América Latina, es la fuerte desigualdad en la distribución de oportunidades, lo que se llama en la literatura como geografía de oportunidades. La oportunidad no es una cosa, no es un concepto abstracto, las oportunidades tienen una localización, y en nuestras ciudades en América Latina están generalmente muy desigualmente distribuidas. Metropolitana Santiago, nuestra capital, que además concentra el 45% de la población de Chile, donde uno puede ver que hay 3 realidades, hay 3 tipos de ciudades. Lo que está en azul es el área metropolitana de Santiago,
lo que está en color color ladrillo o rojo, es el área central, y este más color mostaza es el cono de alta renta o el área de altos ingresos. Solamente quiero mostrarles 3 datos que me parece que puede ilustrar. Por ejemplo, en la exención al impuesto predial, si uno ve los 22 municipios que están en color azul, el 77% de esos municipios tienen las unidades de viviendas exentas del pago de contribuciones. Y ahí es donde viven los hogares que necesitan más recursos municipales en educación, en salud, en equipamiento, etc. Otro caso que me interesa mostrarles aquí, por ejemplo, es el número de empresas, número de firmas ubicados en estos sectores. En el sector azul, de nuevo, 7.000 empresas, compañías, firmas, comparado con en solo 4 municipios, casi 3 veces lo que 22 municipios tienen. Bueno, y en temas de salud lo mismo. El número de hospitales y centros de salud en el área azul es 14 por cada 100.000 habitantes, en el área central es 44, y en solo 4 comunas es un absurdo, ¿no? Cuarto tema, variable de contexto, la extrema flexibilidad y pobre regulación de los procesos de densificación en Chile. Como viene Decio contextualizaba, la política chilena es de extremo neoliberalismo en términos de que la regulación es muy exigua, y mientras haya voluntad privada de desarrollar, lo van a hacer, y sin mucha contrapeso por parte del sector público. ¿Y qué es lo que ocurrió? Un proceso de densificación que lo que buscaba era atraer a la población a las áreas centrales que se habían despoblado, terminan rápidamente en hiperdensificación, unos volúmenes de edificios como este, que se hizo famoso porque se le ha llamado guetos verticales a estos nuevos desarrollos, de muy bajo valor arquitectónico, con alta carga sobre el entorno y muy rápido deterioro, ¿no? Y por último, dos otras variables de contexto, es que Chile está inmerso, ahí no me atrevo a decir que es parte de una lógica también que afecta a todas las ciudades en América Latina, en una transición demográfica avanzada, similar a la de los países desarrollados, con nuevos tipos de familias más pequeñas, con una tasa de fertilidad muy baja, por debajo de la tasa de reemplazo. Las mujeres son más educadas y están integrándose al mercado laboral en forma más activa, y con una ola de inmigración económica de ciudadanos, en el fondo, de otros países de la región a Chile muy fuerte, sobre todo en los últimos 5 años. Y bueno, una reforma al transporte, que si bien la idea era buena, terminó con muchos problemas en la implementación, y haciendo que, sobre todo para los hogares más vulnerables, con dependencia del transporte público, hoy día se demoran más en trasladarse a sus lugares de trabajo o hacerlo. Respecto a la política pública, aquí quiero muy rápido, la política en términos de contexto, ¿cuál es la política urbana y de suelo en democracia en Chile desde 1990 en adelante? Como bien decía Alejandra, la década de los 90 fue una década de transición a la democracia, donde desde la política de vivienda la misión era evitar tomas de terreno, porque en democracia, lo que ellos decían, mucha gente va a hacer invasiones de terreno. Entonces la idea era generar un sistema muy eficiente de producción masiva de vivienda. Se priorizó, por lo tanto, cantidad y velocidad, y además se focalizó un programa muy específico en erradicar asentamientos informales, y donde la localización de la vivienda quedó 100% delegada al mercado,
¿Cuál fue el resultado? Se controló el déficit, no solo que se generaba anualmente, sino que el de arrastre, por eso está esa idea de éxito. La tasa de, la proporción de la población viviendo en asentamiento informal era inferior al 1%, pero ¿cuál es el costo? Una grave segregación en la periferia de la ciudad con baja calidad de la vivienda y ampliación consecutiva de los límites urbanos para poder comprar terreno barato para la vivienda. Esto es la década de los 90. Al inicio de la década de los 2000 se reconocen estas fallas y se dice, ok, vamos a entregar subsidios bajo una lógica de bono, subsidio, más ahorro y no crédito para evitar el tema de la morosidad y el no pago. Vamos a elevar un poco los estándares mínimos de la vivienda, además de crear programas para mejoramiento. Promueven la integración funcional de la vivienda. Por primera vez en el Ministerio, en los años 2000, aparece la palabra integración, pero se entiende como cercanía a ciertos servicios, ¿ya? Y hay una tímida propuesta de exigir que a todo desarrollo se le pida ceder 5% de suelo para integración, y no duró más de 2 semanas en carpeta. Al final de esa década, la segregación de la vivienda no disminuye, el problema de morosidad sí se controla, porque se empieza a construir esta vivienda que es sin deuda, el subsidio, y lo que sí hay este aprendizaje de que la vivienda social no puede competir en el mercado de suelo por una mejor localización, porque en el fondo siempre va a estar compitiendo con otros usos mejores pagadores. Entonces siempre una buena localización, porque en este periodo, en la década de los 2000, lo que se hizo fue, ok, aumentemos el subsidio para que pueda pagar por más suelo. Bueno, nunca era suficiente. Y lo que hizo fue elevar los precios del suelo de manera generalizada. Eso. ¿Y cuál es el sello de la década del 2010 en adelante? Varios hitos dramáticos. Nosotros tuvimos el año 2010 el terremoto, que afectó muy fuertemente a los centros urbanos más poblados, con todo el proceso de reconstrucción, y esta hiperdensificación que yo les mostraba recientemente, y se va avanzando a través de lo aprendido en la década del 2000 hacia la formulación de una política nacional de desarrollo urbano. Se toma conciencia de que la vivienda no es desarrollo urbano, y que la vivienda necesita un entorno, necesita ciudad. Y por otro lado, se empieza a ensayar con nuevos mecanismos, nuevas estrategias de vivienda, que no solo sea la unidad destinada a los hogares más vulnerables, sino que con un principio de mayor diversidad social. Y se crea la vivienda mixta, que en el fondo ofrece unidades de vivienda de distinto valor, destinadas a grupos sociales distintos, no tan distintos o distantes entre sí, pero sí al menos respeta la diversidad propia de la clase media baja y vulnerable que hay en Chile. Y un tímidos programas de arriendo. Y por último, al final de la década del 2010, los problemas derivados de la segregación de los 90 y los 2000 se agrava, y con procesos de guetización avanzados, que se ven en el estallido social y se ven en la pandemia en forma fuerte, problemas de narcotráfico, problemas de abandono escolar fuerte, etc. Hay una fuerte ola de inmigración que tensiona el acceso a la vivienda, generando fuerte allegamiento, arriendo abusivo y aumento de los campamentos, que es lo que decía. Y se está tramitando, se está discutiendo hoy día una nueva ley de integración social, que no solo incluye herramientas de gestión del suelo, sino con la idea de definir las bases para construir la ciudad de la nueva década que viene, digamos. Ahora, ¿cuáles son los grandes ausentes en este periodo, en estos 30 años? La política de suelo,
una política de suelo que no solo permita el acceso a la vivienda, sino que una política de suelo que estimule el desarrollo urbano sustentable, donde la vivienda para todos los estratos, ojalá mixta, sea parte de ello. Y lo otro es el gobierno metropolitano. Ustedes tienen Estado federal, pero también las regiones son muy potentes. Nosotros tenemos un Estado absolutamente centralista, y si no hay gobierno metropolitano, no hay posibilidad de poder generar medidas que generen un balance interno dentro de la ciudad. Y esta nueva ley de integración social que yo les decía, aún en discusión en el Parlamento, lo que hace es entregar un rol más activo al Estado, a los gobiernos regionales y a los locales. El acceso al suelo se piensa a través de mecanismos distintos a competir por el suelo, que era la de los periodos anteriores. Lo que hace es obligar a los gobiernos locales, que en sus planos reguladores comunales e intercomunales, creen condiciones para la integración social, y que logren condicionar beneficios normativos a cambio del cumplimiento de exigencias de integración social. Y lo otro que me parece relevante es que cuando se habla de equipamiento y cercanía a servicios, no solo se habla ahora de bienes públicos, sino que también de equipamiento de interés público. O sea, también importa, porque en cada pueblo, aunque sea el más pequeño en Chile, hay una escuela, hay un servicio de salud. El tema es cuál es la calidad, cuál es la cantidad de oportunidades que ofrece el entorno en que cada persona. Entonces, por eso, no es solo bienes públicos, sino que equipamiento de interés público, donde ahí cabe el tercer sector, cabe el sector privado, etc. Y lo otro que está es la creación del banco de suelo. Que eso, no sé si está muy bien pensado, diría yo, pero bueno, eso lo podemos discutir. Y por último, los dos últimos puntos, el estallido social, la pandemia y la ciudad. Lo que hizo el estallido social, lo que hicieron estas crisis, porque es una crisis social que también devino en crisis económica, y que luego la crisis compartida a nivel mundial, que es una crisis de salud, ¿no es cierto? Entonces, estas crisis lo que hicieron fue dar visibilidad a los viejos problemas y desafíos de la ciudad que estaban casi naturalizados. O sea, la gente ya había internalizado el tema de vivir en un mal barrio, mal servido, tener que viajar 2 horas a la fuente de trabajo, etc. Entonces, ¿de qué manera hizo que se visibilizaran estos problemas y desafíos? Es que creo yo, sobre todo en la pandemia, el extenso periodo de cuarentena en el que ha estado Chile, todos vieron y experimentaron en forma personal qué significa vivir en una ciudad integrada y compacta versus una ciudad segregada y dispersa. ¿Qué significa vivir, o los beneficios que tendría vivir en ciudades diseñadas para las personas en vez de para el automóvil? Ciudades que acogen usos mixtos y diversidad social versus ciudades que separan usos y grupos sociales. Entonces, el lado positivo de estas crisis, es que han hecho que la necesidad de construir ciudades más justas, equilibradas, orgánicas, sustentables, sea algo compartido. Antes eso no era tema, y a lo mejor a ustedes les parece como obvio, pero en Chile esos temas no emergían. O sea, la ciudad era el lugar donde ocurría todo, pero la ciudad no era un agente activo en entregarte oportunidades o restarlas. Y hoy día las crisis mostraron claramente que la ciudad también juega un rol activo tanto en fortalecer o reforzar ventajas para algunos y fortalecer y reforzar desventajas para otros. Y en ese sentido, el lado positivo es que hoy día existe espacio, dado este consenso, para tomar acciones más decididas desde la política pública y en la Constitución. Y así termino con esta última diapositiva sobre, bueno, la ciudad, la vivienda y el proceso constituyente. Por una parte uno va a decir, a ver, el derecho a la vivienda no está estipulado en la Constitución en Chile, no existe. No obstante, yo diría que es uno de los países dentro de la región que más activamente
ha trabajado que tiene políticas de vivienda más fuertes, digamos. No las mejores, sin duda, pero lo que sí falta es una definición de principios respecto de cuál es la vivienda que queremos, y básicamente lo que está en discusión hoy día en Chile y lo que va a quedar, y hay harto consenso, es la idea de vivienda adecuada de las Naciones Unidas. Y hay un concepto que a mí me parece súper interesante, que lo plantea, no me sé el nombre, de apellido Mulliner, que plantean que hay que transitar de la idea de affordable housing, vivienda económica, a un vivir económico. ¿Qué saco yo con enviar a la gente a vivir lejos si le hago más caro transportarse, le hago más caro acceder a los servicios y le resto oportunidades de encontrar un trabajo? Y por otro lado está la oportunidad de fortalecer el arriendo en Chile hoy día, que antes era impensable que fuera posible que que se promoviera una política de arriendo con una cultura tan fuerte hacia la propiedad, como manera de acceso a la vivienda, y fortaleciendo también los proyectos de vivienda mixta. Y respecto al Estatuto de la Ciudad, ahí creo que ustedes son los que tienen más que enseñarnos a nosotros, puesto que la ciudad ni siquiera sale mencionada una vez, la palabra ciudad, en la Constitución. Y yo estoy en un grupo ahora que se llama Ciudad y Política, y estoy en el grupo para hacer aportes a la Constitución, y estoy en el tema orgánico, y es muy complejo definir qué es una ciudad, cómo tú defines la ciudad, tal que de ahí puedan derivar ciertos principios de orgánica, de regulación y herramientas específicas. Entonces, por un lado, estamos con el desafío de que la ciudad sea mencionada, sea reconocida dentro de la Constitución, y el segundo es pensar en aquellos principios que van a sustentar esa idea de ciudad dentro de la Constitución, que van a habilitar a que se puedan luego definir aspectos claves, como el financiamiento. Una ciudad sin capacidad de financiarse, de tener recursos, es muy difícil que prospere. El tema de la gobernanza, son, por un lado, más poderes a las ciudades, a los gobiernos locales, más participación ciudadana, pero al mismo tiempo y acompañado está el tema de mayor transparencia y mayor capacidad de accountability, pero al nivel local, que los mismos residentes puedan demandar de las autoridades el cumplimiento adecuado de sus labores. Y por otro lado está el tema de la regulación de la política de suelo, como se discutían, me acuerdo en el webinario en México, Alfonso Iracheta decía, bueno, si no hay política de suelo, entonces no hay ciudad. Si tú no tienes el control sobre qué haces con el suelo, entonces todo es bonitas palabras nomás. Así que, bueno, con eso los dejo y espero aprender de la experiencia de ustedes, hermanos brasileños. Gracias, Isabel. Gracias, Alejandra. Dos presentaciones muy, muy interesantes. Yo creo que Leticia tiene comentarios y preguntas también. Los otros participantes. Yo quería saber tres cosas. La primera, quizás, de Alejandra, cuando hablaste de los procesos de constitución de nuevos actores, hay un proceso muy dinámico, ¿no? Muy importante, pero muy fragmentado, parece, ¿no? Con centenas de organizaciones. ¿Cómo se puede organizar un poco para generar actores efectivamente poderosos para influenciar el proceso constituyente? ¿Qué se puede proponer como
liderazgo, como procesos de organización, de articulación de intereses. Y también quería saber un poco sobre la dimensión de género, porque desde una perspectiva más general, ¿sí? Un énfasis muy fuerte sobre participación de las mujeres y una proporción igual de participación, pero desde las políticas de vivienda, las políticas urbanas, de qué manera los procesos históricos han afectado las mujeres, de qué maneras específicas, de qué maneras más particulares las mujeres han sido más afectadas por la naturaleza de los procesos de producción de la vivienda en Chile. En el caso de Isabel, yo quería entender un poco más la relación vivienda, ciudad, suelo. Y me quedó clara la propuesta de un cambio paradigmático desde una concepción que tenía foco en vivienda para una concepción más amplia que tiene foco en ciudad, pero quería saber un poco más sobre el factor ausente de que mencionaste, el suelo, ¿no? ¿Cómo es un poco la estructura del suelo en el Chile? ¿Hay mucha tierra vacante? ¿Qué se puede proponer para tierras públicas? ¿Hay muchas construcciones vacías o subutilizadas? ¿Cuáles son los factores de la estructura del suelo que se pueden considerar, sobre todo para que la regulación del suelo no sea tan solamente a través de la imposición de límites externos, sino una calificación de los procesos, ¿no? Sobre todo cómo interferir en la estructura del suelo privado, ¿no? Para romper con la dinámica que los mercados han obedecido a lo largo de décadas, que implica en localización en la periférica, ¿no? Cómo garantizar una presencia más sistemática, sobre todo de la población más pobre, también en las áreas centrales, donde hay infraestructuras, servicios y oportunidades de generación de empleo y ingresos también. Leticia, ¿quieres hablar algo, preguntar algo? Sí, me gustaría muy preguntar. Yo tengo tres preguntas. Una tiene que ver con la que hizo Edesio, justamente porque cuando presentó Alejandra, dijo que en este proceso de evolución de la discusión sobre políticas urbanas, una crítica fuerte fue la crítica a la centralidad del mercado en el proceso de producción de vivienda. Entiendo que esta centralidad es tener el mercado como principal constructor, pero también, como Edesio preguntó, el mercado, ¿cómo ve la legislación de Chile? ¿Cómo se puede intervenir? ¿Cómo se puede reglamentarlo de manera a poner también el mercado a servicio de la producción de vivienda, de suelo, etcétera? Porque creo que solo con inversiones y presupuestos públicos no es posible hacer frente a la demanda. La otra pregunta es para, creo que fue Isabel, no sé, o tal vez Alejandra, sobre qué son estas nuevas identidades territoriales. Eso me interesa mucho porque tiene una connotación urbana y en general cuando hablamos de identidades territoriales son identidades étnicas, son identidades que tienen que ver con minorías, entonces me gustaría entender un poco más. Y por último, cómo que este tema del hacinamiento alto en Chile, cómo esto tuvo relación con el aumento de la COVID, porque esto era un tema este tema del hacinamiento muy grave, y cómo trataron esto, si hicieron análisis y bueno, cómo se portó la COVID en estos territorios. Muchas gracias. Alejandra, quizás quieres empezar. Bien. Muy difícil la pregunta de Edesio.
súper difícil. Respecto de los actores fragmentados, esa interactúa con la pregunta respecto de las nuevas identidades. Lo que uno ve cuando comienza a analizar las organizaciones territoriales que han ido emergiendo en el último año es que la identidad defienden al mismo tiempo su territorio, como el hecho de pertenecer a un lugar, pero lugares, sectores urbanos, barrios, amplios áreas de la ciudad, pero al mismo tiempo ponen otra identidad que la complementa. Entonces, por ejemplo, lo que uno encuentra, ¿qué encuentra uno? Encuentra uno coordinadora por la niñez popular de Lo Hermida. Entonces, en el fondo, pone el lugar, Lo Hermida, pero también pone como el foco específico en la infancia, y al mismo tiempo añade el concepto de lo popular, que es un concepto que en el caso de los movimientos sociales en Chile conecta con el movimiento de pobladores de los años 60 y 70. Entonces, lo que hacen es ir superponiendo identidades, lo feminista, lo medioambiental, y así, al final del día, lo que va ocurriendo es que se comienzan a fragmentar. Hay una que es muy interesante, pero que no sé cómo transmitírselas porque es una palabra que es muy específica de cómo hablamos los chilenos, que han emergido incluso algunas organizaciones territoriales que reivindican el ser flaite. Y el ser flaite en el caso chileno es como un adjetivo descalificador para jóvenes que viven en sectores de menores ingresos y que adoptan una suerte como de cultura de la calle. Y hay organizaciones que están orientadas por una parte a la autogestión y a la ayuda, en el fondo tienen también ayuda a los vecinos, olla común, pero también se movilizan y tienen un discurso político y lo hacen en torno a decir, yo soy de este lugar, en específico las organizaciones más fuertes que han surgido aquí son en Puente Alto, dicen yo soy de Puente Alto, yo ayudo a mis vecinos de Puente Alto, los represento y estoy orgulloso de ser flight. Entonces, esa fragmentación identitaria que va ocurriendo colabora poco con lo que dice Decio respecto de cómo organizar a los actores en vista de que tengan un cierto nivel de poder. Y ahí es donde nosotros como institucionalidad estamos en un zapato chino en la actualidad, porque en el fondo, en los tiempos que hemos definido el proceso constituyente, en la práctica ni siquiera va a haber gran posibilidad de que existan listas de independientes para ser votadas, para poder convertirse en asambleístas. Entonces, en la práctica lo que va a ocurrir, lamentablemente, es que el proceso se va a ver en gran parte dominado por los partidos políticos que ya existían con anterioridad. Entonces, y ahí hay un choque que en la actualidad es una tensión, hay una enorme presión porque existan constituyentes que representen estas identidades, lo étnico, lo feminista, lo popular, etcétera, pero al mismo tiempo hay un espacio institucional muy pequeño para que esas identidades específicas puedan quedar representadas y no está resuelto, pero es un tema que está en discusión en la actualidad, o sea, no es una tensión solapada, es una discusión que está ahí, pero al mismo tiempo que pareciera que no va a tener una solución favorable en el tiempo que tiene que darse. Lo segundo, de la dimensión de género, y acá pasó algo súper interesante en el caso de Chile, porque y que divide las interpretaciones que le han dado como los sociólogos y como las ciencias sociales en general, que es que cuando ocurrió toda la movilización social, acto seguido que ocurre eso, comienzan a surgir fuertes movimientos feministas en el marco de la movilización. Entonces, parte importante de la movilización tiene también un cariz feminista. Y es interesante porque los conceptos, los pilares en los cuales como que más se repiten en el proceso de movilización fueron el tema del abuso, de la desigualdad y de la dignidad. La idea de estar en el fondo en un sistema que abusa permanentemente de los ciudadanos, que reproduce la desigualdad y que al mismo tiempo deja en una posición indigna a la gran mayoría de la población. Y eso
enganchó mucho con los movimientos feministas y con esas reivindicaciones. Y eso se ve ahora cuando uno ve las organizaciones territoriales que existen, pero también tiene un eco en lo institucional, porque se logró que la Asamblea Constituyente vaya a ser paritaria. En el fondo es mitad miembros hombres y mitad miembros mujeres, y eso muestra la fuerza que tuvo el tema feminista. Y ahí es interesante que si uno mira los datos de participación en el plebiscito para decidir si vamos a continuar hacia la constituyente, la participación electoral fue 52% hombres, o sea, 52% mujeres, 48 hombres, votaron un poco más de mujeres, pero además las mesas que tenían más mujeres votaron en proporción más apruebo. Y de hecho, hubo 3 comunas en todo Santiago que votaron mayoritariamente rechazo, que son las que forman parte del cono de alta renta de la ciudad que mostró Isabel, y las únicas mesas en las que ganó el apruebo en esas comunas fueron mesas mayoritariamente de mujeres. Entonces uno puede pensar que las mujeres están mucho más alineadas con el apruebo y que toda esta movilización social tiene un fuerte componente de género detrás. Y ahí es interesante al vincular con vivienda que tú decías cómo los procesos históricos han afectado de forma específica a las mujeres. Esto ha ocurrido en los últimos años como toda una demanda del movimiento feminista en el caso de Chile respecto a la utilización de los espacios públicos. Con todo lo que ocurrió desde octubre hasta ahora, se ha utilizado mucho el instrumento del toque de queda. No sé si se entiende también para ustedes lo que es el toque de queda, ¿no? Es cuando después de una cierta hora no se puede salir por norma y los militares resguardan la calle. Entonces las mujeres han puesto como sobre la mesa que las mujeres viven un toque de queda permanente porque no pueden salir a ciertas horas, ya sea porque es inseguro o porque quienes están alrededor de ellas consideran que es inseguro para ellas. Entonces se ha ido poniendo como sobre la mesa todas estas faltas de libertad que las mujeres ya tenían, que las mujeres viven permanentemente en cuarentena en algunos sectores, etcétera. Entonces ha habido como un diálogo con la realidad respecto de las faltas de libertad que las mujeres ya tenían. Respecto de las condiciones de segregación que hablaba Isabel, han sido mucho más desfavorables para las mujeres que para los hombres. Y lo que nosotros hemos visto en estudios anteriores es que uno de los aspectos en que más claramente se puede ver esto es en la participación de la mujer en el mercado laboral. Las mujeres en Chile tienen una baja participación laboral, pero además en barrios pobres de alta segregación tienen una mucho menor participación en el mercado laboral, y esto tiene que ver, cuando uno ve el material cualitativo, con el temor que les provoca la larga distancia de viaje, el hecho de salir de noche y volver también oscuro, y con el temor de dejar a los hijos solos en un ambiente que ellas consideran que es hostil. Entonces, frente a eso, ellas prefieren no trabajar. Lo último es el tema respecto del rol del mercado. Acá es interesante que, pese a que uno podría pensar que las organizaciones de pobladores son mucho más drásticas respecto como de la idea como de que tenga que salir el mercado, en realidad hay propuestas de muy distinto tipo cuando uno mira lo que ellos esperan. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con que la propiedad de la vivienda no sea individual, sino que sea colectiva, lo que no implica necesariamente sacar al mercado de la ecuación, pero sí pensar, Ucamau, por ejemplo, propone eso, que en el fondo los conjuntos no sea cada unidad de vivienda de cada persona, sino que sea más bien una propiedad colectiva que asigna, que gestiona, etc. Entonces, hay mucho espacio a la discusión y yo siento que en ese punto en particular no hay una polarización muy fuerte, y lo que hay más bien es como un espacio compartido en que la gran mayoría piensa que hay que darle la gran mayoría de los actores, desde las organizaciones sociales, piensa que hay que darle más relevancia al rol de los habitantes, que hay que generar algunos espacios de autogestión, y que hay que hacer planificación, que hay que poner algunos límites en el fondo. Eso.
Isabel? Sí, respecto al tema de la relación vivienda, ciudad y suelo, yo te diría que en el fondo la gran distancia que existe hoy día entre construir ciudad y vivienda es que falta el eslabón intermedio, que es la preocupación, el foco por el suelo, ¿no es cierto? O sea, la lógica siempre fue financiar la vivienda, y la localización quedaba como un tema opaco, del cual se hacían cargo y profitaba el sector privado, comprando terreno, suelo muy barato en las periferias. Entonces, hoy día la discusión en la Constitución tiene que ver con relevar la función social del suelo, y que para los chilenos pasa por partir explicando y definiendo qué se entiende por eso, porque no es ni siquiera un lenguaje que se maneje bien. Porque incluso hablando con una experta constitucionalista, decía que el gran problema en la planificación, por ejemplo, hacer planes de desarrollo a 20 años, donde tú defines un trazado o una inversión pública, una infraestructura, sobre suelo que es privado, no se puede realizar en la estructura hoy día de la Constitución, porque tú estarías privando la ganancia futura de ese propietario respecto a un proyecto colectivo de ciudad a 20 años. Entonces no se puede planear la ciudad, porque tú estás mermando las posibilidades sobre la inversión de ese propietario privado. Entonces, el déficit de ciudad que tenemos hoy día es porque no hay política de suelo. Entonces, en la nueva ley de integración social, las dos nuevas herramientas que pueden quedar fortalecidas dentro de la Constitución, si es que la Constitución releva la función social del suelo, es, por un lado, que se exige que en la regulación urbana, en los planos reguladores, los municipios que hoy día no tienen ninguna responsabilidad de proveer de vivienda a la población que reside ahí, ninguna. Ellos no se hacen cargo. Hoy día se les va a exigir que cuando planifican el desarrollo de su territorio, se exijan ciertos porcentajes, un poco como a la francesa, porcentajes de integración social, y que a los desarrolladores privados se les pueda negociar mayor altura o mayor densidad de sus desarrollos a cambio de contribución para... Entonces, en el fondo es multiplicar suelo vía normativa. Entonces, tú me preguntabas, eso por un lado. Entonces, es fortalecer la capacidad desde la regulación y desde la normativa de multiplicar suelo bien localizado, digamos. ¿Ah? Y por otro lado está el tema, tú me dices, de la vacancia. Nosotros no tenemos el problema que tienen los americanos de abandono de viviendas, y que después ellos tienen que crear estos bancos de suelo para darles uso y evitar la cadena de deterioro urbano que se genera por excesivo abandono de propiedades, ¿no es cierto? Nosotros estamos, el Ministerio de Vivienda hoy día en Chile está tratando de crear un banco de suelo de dos maneras. Uno es comprando ellos directamente suelo, que a mí no me parece una idea tan genial, digamos, tan buena, porque entre que genera incentivos para subir los precios del suelo, y lo otro es que solo se justifica la compra de ese suelo para construir vivienda social, y cuando el Estado construye vivienda social, construye masivamente y va a generar problemas de homogeneidad social en el espacio de nuevo. Entonces ahí hay un riesgo. Pero por otro lado, también quieren generar banco de suelo con terrenos públicos, suelo público de las distintas divisiones de gobierno que están en desuso. Y eso me parece positivo porque tiene que ver con generar esta bolsa común de suelo en desuso para poder pensar en estrategias de redesarrollo o de desarrollo de ese suelo que promueva el acceso a la vivienda. Y ahí yo creo
que si el Estado va a invertir en compra de suelo para crear un banco de suelo, o va a destinar suelo público a vivienda, al menos 50% o un porcentaje relevante de esa vivienda debiera ser en arriendo, o debiera quedar estipulado que su uso sea, o su destino siempre permanezca como vivienda de interés social, porque si no, se va a revender y esas miles de propiedades, vivienda en propiedad que se distribuye, termina liquidando el suelo público y ya no lo es más, digamos. ¿Ah? Entonces, eso es lo que está hoy día en discusión, en el fondo, es cuál es el mecanismo con que se va a comprar suelo y se va a armar este banco de suelo. Y por otro lado, y en el fondo están muy tentados en comprar suelo para producir más vivienda social, porque como bien decía Alejandra, no se está haciendo, pero cuando el ministerio construye, puede que construya cometiendo los mismos errores que nos han llevado a la demolición sin construir ciudad, básicamente. Es solo para vivienda. Eso es lo que puedo decir, así que esa es la gran discusión. Que los chilenos nos sepamos bien qué significa la función social del suelo, que quede bien estipulada en la Constitución, de manera que las herramientas que se puedan desprender de ahí tengan fuerza, digamos, para construir ciudad. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta de la profesora Sônia Rabelo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que está curiosa para saber más sobre de qué manera esta relación ciudad-vivienda y planeación va a ser incorporada en la Constitución. ¿Cuál es la propuesta? ¿Un capítulo específico? ¿Un tratamiento a lo largo de toda la Constitución? ¿Ya hay algo un poco más desarrollado sobre cómo incorporar la dimensión urbana, la cuestión de la ciudad en la Constitución? Bueno, yo tengo también dos otras preguntas. Una sobre el papel de la universidad. ¿Cuál ha sido históricamente, cuál es hoy el papel de la universidad en los procesos sociopolíticos, en los procesos de asistencia a las comunidades, en la formulación de propuestas y mismo en la participación efectiva en la Asamblea Constituyente? ¿Cuál es la posibilidad del saber académico en este proceso sociopolítico? Una otra pregunta, especialmente cuando Alejandra estaba hablando del dinamismo de los procesos de participación, de creación de nuevos actores por toda parte, yo estaba pensando en el proceso de África del Sur, que ha sido también muy parecido, con mucho dinamismo, pero un proceso en que en el momento de la formulación de la Constitución, los juristas han capturado todo, ¿no? Entonces, yo quería saber de qué manera los juristas están participando del proceso sociopolítico en Chile, porque es una categoría muy conservadora, sobre todo en el caso chileno, con una visión todavía muy tradicional de los derechos de propiedad, de la relación Estado, derecho de propiedad, posibilidad de intervención en la propiedad, y no necesariamente una categoría abierta para incorporar todas las propuestas que están siendo, ¿no?, formuladas por los nuevos actores sociales. Entonces, ¿cómo garantizar también una participación progresista de los juristas, los jueces, los abogados, los promotores, los defensores públicos en este proceso? Y finalmente, una pregunta sobre de qué manera los procesos de cambio climático que afectan tan directamente a Chile han sido discutidos, de qué manera van a ser incorporados en la Constitución, porque es seguramente uno de los procesos más serios que afecta el futuro inmediato de Chile, ¿no? Gracias. Alejandra, si quieres. Bien. Voy a partir por el tema del papel de la universidad en los procesos sociopolíticos
que es la pregunta más fácil. Las otras son bien difíciles. Ha sido bien, yo trabajo en la Universidad Católica, que junto con la Universidad de Chile podríamos decir que son las universidades como más grandes y de mayor tradición. Y ahí el papel de la universidad ha sido, lo primero es que en cuanto fue han habido como dos momentos. Uno fue cuando recién se produjeron las movilizaciones de octubre, y ahí hubo una crítica externa y una autocrítica también muy fuerte de la universidad respecto de la forma en la que estaba generando conocimiento y de la forma en la cual se estaba relacionando con las comunidades. La crítica externa vino como desde distintas partes. Por un lado vino desde el mismo ámbito como de la política o desde ciertos actores como más de la sociedad civil, de cómo era posible que habiendo tantos centros financiados por el Estado, ninguno de ellos hubiera podido como dar la voz de alerta de que esto iba a ocurrir. Entonces está como esa crítica por una parte, y la parte de la autocrítica tuvo mucha relación con decir, bueno, acá es cierto que muchos cientistas sociales sí dijeron que estaban en estos procesos, pero quizás no con la urgencia o no en la forma de haber sido escuchados por la política pública o no en el tipo de trabajo que quizás las organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil esperan de la universidad. Y eso generó una serie de procesos que en la práctica han ido como decantando en que la universidad tome un rol, las universidades tomen un rol mucho más activo en la discusión constituyente actual. Por una parte, uno ha visto que han habido muchísimas actividades de trabajo conjunto con organizaciones en pos de ir generando debates combinados entre saberes como específicos respecto de cuerpos normativos con los intereses de ciertos actores de la sociedad civil. Eso por una parte. Entonces ha habido mucho trabajo de base. A mí misma me ha tocado ir, por ejemplo, a caminar ciertos sectores de la ciudad con organizaciones vecinales y con otras personas que tienen más experticia en temas constitucionales para explicar los conceptos como al nivel de las organizaciones de la sociedad civil y poder tener las conversaciones que hay que tener. También han habido otros procesos que tienen que ver con promover y habilitar la participación amplia en temas constituyentes, y entonces han habido iniciativas de las universidades de abrir espacios de conversación de muy diverso tipo para muy diversa gente, para que no solo los que están organizados hablen de esto y entiendan de esto, sino que también otros ciudadanos que pueden no estar organizados, no tener interés en organizarse, pero que sí puedan expresar su opinión. Y eso también ha sido muy fuerte. Hay un proyecto, Tenemos que hablar de Chile, que participan varias universidades, varias organizaciones de la sociedad civil y han hecho algo como más de 10.000 como conversaciones entre distintas personas para poder hablar de estos temas. Y lo otro, bueno, la participación en grupos como el que comenta la Isabel, que hoy en día hay un montón de grupos de académicos que están organizados específicamente para discutir propuestas hacia la constituyente en diversos temas específicos. Eso ha sido como muy clave también. Entonces han habido como muchas iniciativas distintas, pero hubo claramente una crítica y una autocrítica muy fuerte en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, que ha llevado a un involucramiento mucho más fuerte, tanto de la universidad como institución, como de los académicos individuales en todo esto que está pasando. Lo otro, respecto, por ejemplo, del tema del cambio climático, es súper interesante porque nosotros teníamos la COP25 acá, cuando fue octubre, al final se tuvo que suspender en el fondo, pero lo interesante fue que ya venía habiendo una reflexión ciudadana y académica respecto de esta cuestión. Entonces, de alguna forma, la discusión constituyente ha recogido toda la discusión que se venía dando, y en general, y aquí yo no soy especialista, pero los temas que más claramente están sobre la mesa es el tema del agua, de la imposibilidad de mantener como el sistema que tenemos en la actualidad, en que está privatizada el agua, y además de los demás recursos naturales. Y de hecho hay algunas iniciativas puntuales
que lo que buscan es como el reconocimiento de derechos de los no humanos. O sea, en el fondo como de incorporar también ese debate en la nueva Constitución, y no es una particularidad, la verdad es que es como hay muchas organizaciones que están buscando como promover esa otra discusión. Y respecto como del tema de los juristas, en general, hasta ahora lo que se había dado es como, porque nosotros recién hace un mes atrás tuvimos el plebiscito, entonces hasta ahora lo que se había dado era básicamente el pronunciamiento de distintos juristas como más conocidos o menos conocidos respecto de si ellos estaban a favor del apruebo o del rechazo, en el fondo si es que consideraban que había que cambiar la Constitución o si es que con el marco normativo vigente y algunas modificaciones se podían lograr los mismos resultados. Y ahí ha sido muy interesante que ha habido como un movimiento más amplio que en el fondo ha levantado el tema de que independientemente de lo que sea correcto en lo jurídico, hay cuestiones que tienen que ver con la legitimidad de las normas que son igualmente importantes que lo técnico. Y esa posición respecto de que vamos a dejar lo técnico de lado y nos vamos a poner del lado de lo que nos parece legítimo, porque al final del día el cuestionamiento que se hizo de la Constitución tiene en parte que ver con su legitimidad, más que con su calidad técnica, ha sido muy importante para abrir espacios de conversación distintos. Entonces lo que uno ve es que si bien existe como una discusión más jurídica, tiene que ver con las posibilidades de incorporar las cosas que se están discutiendo y no con la idea de imponer un criterio experto respecto de las discusiones. Al menos esa es como mi impresión, de que ha sido como que eso fue ya como aclarado y se abrió una discusión un poco más amplia. Gracias, Alejandra. Isabel. Sí, voy a partir por la pregunta de Sonia Ravelo sobre cómo queda integrada la ciudad del suelo y la vivienda en la Constitución. No sabemos. De hecho, en el grupo que les contaba que estamos trabajando, a ver, para ser honesta, como bien Alejandra decía, los temas primordiales están en otros lados. Hoy día dudo que mucha gente esté diciendo la importancia del tema de la ciudad y de la vivienda y el suelo en la Constitución. De la vivienda sí. Todo el mundo habla del derecho a la vivienda. Y de hecho hasta los expertos dicen, mira, garantizar el derecho a la vivienda en Chile no es tan importante porque las políticas de vivienda en Chile son fuertes y han ido progresando, se ha ido aprendiendo sobre los errores que se ha cometido, pero va a ir igual. Y va a ir sobre estos principios de las Naciones Unidas. Pero sobre la idea de ciudad y la importancia del suelo, no. Ahora, lo que sí es relevante, entonces, en este grupo que nosotros estamos trabajando sobre los temas orgánicos en ciudad, sobre todo, lo que pensamos es cómo lo hacemos. ¿Cuál sería la estrategia para lograr que en la Asamblea Constituyente se discuta el tema y la ciudad quede en la Constitución? Y está desde colgarse de ciertos artículos que hoy día existen, hasta proponer que en el artículo 1, cuando se declaran los principios de qué significa ser chileno, cuál es el territorio de Chile, se menciona en la ciudad. O sea, así de una abogada constitucionalista nos decía, si tienen que jugársela por algo, yo me la jugaría porque en la Constitución quedara en la parte orgánica, más allá, porque en el fondo las constituciones definen principios, derechos y poderes, ¿no es cierto? En el fondo, ¿quién responde a esos derechos? Entonces, es en el tema de los poderes, porque hoy día la ciudad nuestra, las posibilidades de hacer son muy pocas. Y sobre todo, a mí también me tocó revisar, para el caso de casi todos los países en América Latina, las constituciones, qué es lo que decían las constituciones respecto a la ciudad y a la vivienda, y la verdad que la prosa era maravillosa. O sea, el derecho a la ciudad es un derecho impostergable que garantiza, y a más desarrollado era el punto de la Constitución, menos abordado estaba en la realidad también. O sea,
no es porque esté en la Constitución como principio que se van a tomar acciones al respecto. Entonces, la apuesta que estamos haciendo es que quede al menos en la parte orgánica, que se establezcan poderes para que las ciudades puedan, en el fondo, regular y planificar el territorio. Ese es un poco el objetivo. Y en estas mismas discusiones también el tema de la sustentabilidad y el tema ambiental, que preguntaba Decio, ese es el tema. Cuando estamos pensando, bueno, ¿cómo pensamos el desarrollo? La palabra que generó consenso es sustentable. Y sustentable en el fondo reúne el ambiental, el social, el económico, el cultural. En el fondo no es sustentable si no considera la dimensión ambiental, pero no es sustentable tampoco si no considera la dimensión social o económica. Entonces es la visión que se quiere instalar sobre desarrollo de las ciudades es con o parte desde la visión de sustentabilidad, digamos. Eso, pero es trabajo que hay que hacer. Se aceptan todas las sugerencias de ustedes, que me parece lamentable lo que decía Leticia de este proceso de deshacer lo avanzado en la Constitución, con este llamado espurio a reescribirla, pero al final es para borrar lo logrado. Entonces, nada, colaboración internacional aquí seria excelente. Graças. Muito obrigado, então, a Alejandra, a Isabel, a Letícia, a Helena. Em breve, na próxima semana, nós já vamos ter o vídeo dessa sessão disponível para que mais pessoas possam participar. Mas eu queria agradecer enormemente as contribuições de vocês, muito interessantes, fascinantes, e desejar muita sorte aos amigos chilenos nesse processo, porque é uma oportunidade única de criar as bases, não é, de uma nova sociedade, uma nova cidade, né? Então é muito importante que esse processo seja bem conduzido para que vocês possam, enfim, aproveitar essa oportunidade tão duramente criada pelos movimentos sociopolíticos no Chile, né? Muito obrigado por tudo e boa noite para todos. Helena, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, né? E até a próxima vez, então. Muito obrigado, boa noite. Então. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.